Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. En las últimas clases hemos estado revisando lo que corresponde a las glándulas accesorias del tubo digestivo. Hasta el momento ya habíamos revisado tanto glándulas salivales como las glándulas del páncreas, el páncreas como tal. Y estábamos revisando lo que es el hígado, una de las glándulas más grandes del cuerpo, que pues va a tener múltiples funciones. De hecho, la mayoría de ellas son funciones vitales en general. Sí. Aunque pues el ser humano puede vivir con al menos un 50% del hígado. Sí. Ahora, las funciones repasando rápidamente, tenemos de producción, de almacenaje, de remoción, por así decirlo, de síntesis y de transporte. La de producción pues va a producir diferentes sustancias, como por ejemplo la urea, el ácido úrico, glucosa y los cuerpos cetónicos, dependiendo de qué sustancia metabolice. ¿Sí? Luego va a servir de almacén para azúcares en forma de glucógeno. Nos va a remover de la sangre sustancias tóxicas tales como el alcohol o algunos otros residuos. Cualquier residuo en general de sustancias que se hayan metabolizado, de toxinas, de fármacos y todo eso. Y esto pues va a ser eliminado a través de la bilis. Entonces también va a producir en la bilis triglicéridos y colesterol necesarios para la formación de hormonas en otras partes del cuerpo y los diferentes factores de la coagulación. Y sirve para transportar nutrientes, vitaminas, hierro, bilirrubina y otras sustancias. Ahora, en cuanto a la histología, también vimos cómo está compuesto desde su forma o su porción más pequeña. Lo vamos a repasar también rápidamente. La unidad estructural más pequeña funcional del hígado son los hepatocitos. ¿Sí? Por eso son las células principales, las células funcionales más pequeñas. ¿Sí? Estas van a ser las que van a generar todas las funciones del hígado. Van a ser básicamente hepatocitos con tejido de sostén que lo mantiene todo en su lugar, y a la vez pues va a estar envuelto por una cápsula de tejido fibroso, tejido fibroelástico, que es la cápsula de Gleason, que viene a ser una proyección del peritoneo visceral. ¿Sí? Estos hepatocitos van a cumplir con funciones de tipo tanto metabólico, secretoras endocrinas, como ya mencionamos ayer. Los espacios que se van a formar entre los hepatocitos se van a llamar canalículos biliares. Son espacios o conductos que pasan por entre todos los hepatocitos y ahí se forman los conductillos biliares. Sí, estos conductillos biliares entre sí se van a ir sumando, forman conductos biliares ya más grandes que nos van a dar origen al conducto hepático izquierdo y derecho, que se van a unir en el conducto hepático común. Entonces forman un sistema colector que lo que va a recoger es la bilis, que se obtiene a través del metabolismo de diferentes sustancias. Sí, y el conducto hepático común se suma al conducto colédoco, al conducto cístico, para formar el conducto colédoco y así excretar la bilis al exterior. Además, por estos espacios pasan los sinusoides hepáticos, que son capilares. Los capilares van a ser un tipo de vaso sanguíneo del menor calibre que vamos a encontrar en todo el cuerpo. Los vasos sanguíneos pues tienen varios tamaños. Los vamos a llamar calibres. Sí, vamos a ver ya cuando empecemos a ver el sistema circulatorio. Estos calibres pues van a ser según el diámetro de la luz del vaso. En el caso de los capilares son los vasos más pequeños. Se les llaman capilares porque incluso pueden ser tan delgados como un cabello o incluso más delgados todavía, más pequeños. Y a su vez pues son muy permeables porque tienen su membrana con muchos orificios. Por decir algo, si dibujamos aquí un vaso sanguíneo, un capilar, así sería, pero tendría varios orificios o perforaciones a lo largo de sus membranas. Estos pues le van a permitir entrar o salir a diferentes sustancias. Entonces por eso sirven para que el hígado tome de la sangre todas las sustancias que necesita para llevar a cabo sus funciones.
Y aparte en esos sinusoides hepáticos hay células fagocitarias que se llaman células reticuloendoteliales estrelladas, que se van a encargar, pues van a encargarse de destruir eritrocitos, leucocitos viejos, bacterias y otras cosas que puedan dañar al hígado. Los fagocitos son parte del tejido linfoide, se encuentran en la sangre, son células que forman parte de nuestro sistema de defensa. Van a funcionar eh, pues literalmente comiéndose las sustancias que nos puedan hacer daño y tratando de digerirlas para destruirlas. ¿Sí? Por eso se llaman fagocitos. Fago es de comer. Ahora, como mencionamos, la inervación va a estar dada por el plexo solar, ¿sí? Que tiene dos plexos, uno anterior y uno posterior. Donde forma dos plexos, uno anterior y uno posterior, sobre el hígado. El plexo anterior nos va a inervar al lóbulo izquierdo y al lóbulo cuadrado, ahorita les explico qué es eso, mientras que el posterior al lóbulo derecho y al lóbulo cuadrado también. Ahora bien, el hígado visto por su cara inferior, bueno, tiene dos caras, una superior y una inferior. Ahora vamos a ahondar un poco más en eso. En la cara superior va a ser lisa y va a estar surcada por el ligamento que lo divide en los dos lóbulos, uno anterior y uno posterior, el ligamento falciforme. Eh, ya vimos varios de estos ligamentos que se forman por el peritoneo sobre la cápsula de Gleason. Ahora, si lo viéramos por debajo se notan varias situaciones. ¿Sí? Por ejemplo, vemos una impresión gástrica, que es un espacio que se forma por el contacto que tiene el hígado con el estómago. ¿Sí? Esto aquí vamos a dividir esta línea roja, esta línea verde mejor para que se note, va a diferenciarnos el lóbulo izquierdo del lóbulo derecho. ¿Sí? Entonces tenemos esta impresión gástrica, tenemos aquí adentro una impresión esofágica, porque también está en contacto con una parte del esófago. ¿Sí? Y como todos los órganos, ya habíamos mencionado esto antes, va a poseer un hilio hepático, un hilio. ¿Sí? Los hilios son espacios, podríamos decir que agujeros, a través de los cuales van a entrar vasos sanguíneos, van a entrar arterias, nervios, salen venas y algunas veces pues también salen conductos excretores propios del órgano. Entonces, por ejemplo, el pulmón tiene hilios, el estómago habíamos dicho que había un pseudohilio ahí en la curvatura menor, los riñones tienen hilios, el vaso tiene un hilio también, el hígado, aquí está su hilio localizado, en lo que llamaríamos el lóbulo cuadrado. El lóbulo cuadrado no es otra cosa más que esta situación de aquí, ¿sí? Un pequeño lóbulo que se encuentra por detrás del hilio hepático. ¿Sí? Eso se le llama lóbulo cuadrado, que pues está inervado por el plexo posterior. Ahora vamos a quitar algunas líneas para que no nos confundamos. Ahora, por detrás del hilio está el lóbulo cuadrado, por delante del hilio y por dentro de la vena cava superior, de la vena cava inferior, encontramos el lóbulo caudado. Este sería el lóbulo caudado. La vena cava inferior, ese está en verde. Las venas cavas son un par de venas bastante grandes, diríamos que algunas de las más gruesas del organismo, las del mayor calibre, y estas pues se van a encargar de recoger la sangre de diferentes partes del cuerpo. Tenemos una vena cava inferior que recoge el cuerpo, la sangre del cuerpo, por así decirlo, de la mitad inferior, y la vena cava superior que lo recoge la mitad superior, perdón. ¿Sí? Ahora, por fuera de esta impresión de la vena cava inferior, perdón, encontramos otra digitación, otra impresión, que es la impresión suprarrenal. Es donde tiene contacto este hígado con la glándula suprarrenal del lado derecho. ¿Sí? Luego tenemos una impresión renal de ese mismo lado, que es donde está en contacto con el riñón de ese lado. Y por último tenemos hacia abajo de este lóbulo, es que ya estamos en el lóbulo derecho. ¿Sí? Todo el lóbulo derecho es este y el lóbulo izquierdo es este.
verde derecho, izquierdo rojo. Lo estamos viendo de abajo hacia arriba. Y por último tenemos otra impresión más, que es la impresión en la que está en contacto con el riñón del lado derecho, que es aquí en morado. Entonces tenemos que el hígado por su cara inferior va a tener contacto con muchos órganos importantes, entre ellos estómago, el hígado, estómago, el esófago, el riñón, la glándula suprarrenal y el colon. En este caso va a ser el ángulo hepatocólico, ¿sí? Es la unión que hay entre el colon ascendente y el colon transverso. Alturas, pues ya revisamos eso en una clase anterior, cuando estuvimos revisando el colon. Además de todo esto que se observa aquí abajo, donde podemos encontrar todos estos elementos, encontramos también la vesícula biliar. La vesícula biliar salta a la vista porque en la imagen sin ningún tipo de línea vemos esta imagen. Esta vesícula biliar es un órgano piriforme, cuenta con un fondo, un cuerpo y un cuello, ¿sí? El cuello siendo la porción más estrecha, y esta pues ya se va a conectar con el resto de los conductos, forma un conducto que es el conducto cístico, un conducto muy corto que se va a unir al conducto hepático común, y este a la vez pues se va a unir a formar el colédoco, es el conducto excretor de la bilis. Sí, si vemos más de cerca la imagen, para tratar de visualizar el ilio como tal, ¿sí? Aquí tenemos, vamos a demarcar los conductos. En azul, este es el conducto, este sería el conducto cístico de la vesícula. Luego tendríamos dos conductos más, un hepático izquierdo, aquí, y una pequeña porción de un hepático derecho, de este lado, ¿sí? Esos se suman y nos van a formar el conducto hepático común, aquí en un pequeño trayecto. Y luego, al sumarse los dos, tanto cístico como conducto hepático común, surge otro conducto que sería el conducto colédoco. Este conducto colédoco ya se va derecho hasta el ámpula de Vater en el intestino delgado para vertir sus secreciones en el duodeno, junto con todo lo que tiene de secreción el páncreas. En esta imagen lo que alcanzamos a ver son varias de las venas que recogen la sangre en el hígado como tal. Aquí vemos la vena hepática, la vena cava inferior está marcada en azul. ¿Sí? Esa es la vena cava inferior. En el caso de las venas entre más grandes tienen venas tributarias. Venas tributarias quiere decir que son venas que les llevan la sangre a ellas, ¿sí? Entonces es al revés de las arterias. Las arterias se van a dividir en vasos, son divergentes, ¿sí? O sea que se van dividiendo. Mientras que las venas al revés son convergentes, se van sumando, se van uniendo unas a otras. Entonces a esta vena cava inferior tiene muchos tributarios, pero en el caso del hígado lo que nos importa es que hay dos venas hepáticas, una vena hepática derecha y una vena hepática izquierda, que recogen sangre del hígado y la llevan hacia la vena cava. ¿Sí? También pues nos importa que tenemos más abajo como rama de la aorta una arteria hepática que tiene dos ramas, una izquierda y una derecha para cada uno de los lóbulos. Estos entran por el ilio. Los componentes del ilio hepático pues van a ser la arteria hepática común, que nos dan las dos arterias hepática izquierda y derecha, que va unida a una vena que no se llama vena hepática, sino que se va a llamar vena porta, ¿sí? Y esta vena porta entra a través del ilio al hígado, ¿sí? Entonces tenemos que esa irrigación arterial, la arteria hepática derecha es la más importante, porque es la arteria hepática propiamente dicha, mientras que la arteria izquierda va a ser un poquito de menor calibre, entonces tiene un poquito menor importancia, pero ambas pues, se van a encargar de irrigar y de ellas se van a formar los sinusoides hepáticos, que van a ser los encargados de estarle llevando las sustancias que procesa el hígado. Ahora bien, como rama de la arteria hepática izquierda encontramos la arteria cística. Aquí la seguimos. Esta arteria cística
se va a encargar de irrigar a la vesícula biliar para que pues esta siga con sus funciones. Ahora, ¿de dónde son ramas estas arterias hepáticas, tanto izquierda como derecha y la hepática común? Pues vienen a ser ramas directas de la aorta, ¿sí? Esta que vemos aquí en morado, esta es la arteria aorta, ¿sí? Ya veremos más adelante todas las ramas y cómo van saliendo una tras otra. Que al final de cuentas, pues estas todas vienen. Aquí la tenemos marcada, la aorta abdominal. Esta aorta abdominal pues nos va a ir dando varias ramas, ¿sí? Una mesentérica superior, una mesentérica inferior, nos va a dar una arteria que irriga el vaso, nos va a dar una arteria que va a irrigar al menos en su curvatura menor al estómago, una arteria gastroduodenal que pues nos da ramas tanto para estómago como para el duodeno y las hepáticas, ¿sí? Ahora, pues un poquito así de fisiología rápidamente, esto lo van a ver más a fondo en su clase propia de fisiología, ¿sí? Aquí solamente se trata de recordarles lo más esencial. Los hepatocitos van a encargarse de producir de entre 80 y 100 mililitros de bilis. Este líquido es un amarillo verdoso, amarillo marrón, ¿sí? O color verde oliva, ¿sí? Es básico o alcalino más bien, mejor dicho, teniendo un pH entre 7.6 y 8.6, que va a neutralizar el ácido gástrico, ¿sí? Va a estar compuesto de agua, sales biliares, colesterol, lectina, pigmentos biliares que son las bilirrubinas y los iones. Además, estas bilirrubinas contienen otros pigmentos o forman otros pigmentos que se llaman estercobilinas. Esterco de estiércol. Estas estercobilinas pues le van a dar la coloración a las heces fecales. ¿Por qué mencionar este asunto? ¿De dónde se saca su importancia? Pues porque, por ejemplo, personas con enfermedades hepáticas como la hepatitis presentan un síntoma, un signo, ¿sí? Un signo que se llama acolia, que no es otra cosa más que heces blancas o sin color, sin pigmento, ¿sí? El pigmento se lo da esas estercobilinas producidas por el hígado. Por último, pues vamos a mencionar rápidamente las funciones vitales, cosas que necesitamos que haga el hígado que no hacen igual otras partes del cuerpo y que no son sustituibles, por eso son vitales. Si no las hace el hígado, pone en riesgo la vida del paciente, sino que al final de cuentas va a acabar de forma fatal. ¿Sí? Entonces tenemos primeramente metabolismo de los carbohidratos. Ayudan a procesar los carbohidratos de varias formas. ¿Sí? Va a estar interfiriendo en el metabolismo de los lípidos porque se utilizan en otras partes del cuerpo para formar hormonas, ya sean almacenados o utilizados para formar hormonas. Interviene en el metabolismo de las proteínas, ¿sí? O está encargado prácticamente del metabolismo y procesar de las proteínas que, como saben, se utilizan para muchas situaciones, son estructurales y funcionales. Otra pues, se va a encargar de procesar fármacos y diferentes hormonas, sí, para poderlos utilizar en el organismo en otra forma de metabolitos. Estos procesos pues, nos van a dar como resultado las bilirrubinas, ¿sí? Que se van a excretar a final de cuentas. Que pues no podemos tener bilirrubinas todo el tiempo circulando. Cuando hay un exceso de bilirrubinas que el hígado no las está eliminando, tenemos lo que sería una ictericia. El paciente se ve amarillento o muy amarillo en algunos casos porque hay un exceso de estas bilirrubinas en la sangre. Sí, también se va a encargar de las sales biliares, síntesis de sales biliares. Tiene funciones de almacenaje, como la del glucógeno, es bastante importante también. Funciones de fagocitosis y va a activarnos la vitamina D. ¿Sí? Entonces, alguien que no tenga un hígado o que tenga, por ejemplo, si no tiene el hígado, pues todas estas funciones no van a estar presentes. O si va a estar disminuido el hígado por X, alguna lesión o algún tipo de cáncer que nos llevó a quitar una función del hígado, pues se va a disminuir la función que éste hace. Si disminuye por debajo del 50%, entonces se va a generar una insuficiencia hepática que puede poner en riesgo la vida.